diapositiva. Vamos a presentar la diapositiva para... Vamos a compartir acá. Iniciamos con el capítulo 4, donde nos habla del análisis de energía de sistemas cerrados. Se aplica a las relaciones de balances de energía a sistemas cerrados. También podemos ver que dentro de este capítulo vamos a encontrar el trabajo de frontera móvil. Es una forma de trabajo mecánico muy común en la práctica. Es aquella que se relaciona con la expansión y comprensión de un gas en un dispositivo de cilindro émbolo durante este proceso. Parte de la frontera, la cara interna del émbolo, se mueve en vaivén. Por lo tanto, el trabajo de expansión y comprensión suele llamarse trabajo de frontera móvil o simplemente trabajo de frontera. Durante su expansión, los gases de combustión fuerzan al émbolo a moverse, el cual a su vez obliga al cigüeñal a girar. Pues aquí vemos la gráfica. En esta parte estamos viendo la gráfica de la frontera móvil, ¿no? Vemos que en la parte rosada es el gas, aquí está el émbolo, donde dice el trabajo relacionado con una frontera móvil se llama ABA. Y aquí se puede ver en la imagen. Vemos que también el trabajo de frontera móvil relacionado con motores o compresores reales no se pueden determinar de forma precisa a partir solamente de un análisis termodinámico, porque el émbolo comúnmente se mueve a muy altas velocidades, lo cual dificulta que el gas del interior mantenga su equilibrio. Entonces los estados por los que pasa el sistema durante el proceso se pueden especificar y no se pueden especificar, y tampoco es posible trazar alguna trayectoria del proceso. Por ser una función de la trayectoria, el trabajo no se puede determinar de forma analítica sin conocerlo. Por lo tanto, el trabajo de frontera de motores o compresores reales se determina mediante las mediciones directas. Dentro de este capítulo también encontramos el proceso politrópico. Durante procesos reales de expansión y comprensión de gas, la presión y el volumen suelen relacionarse mediante PV. Un proceso de esta clase se llama proceso politrópico. También encontramos los calores específicos. Se sabe que por experiencia que se requieren distintas cantidades de energía para elevar un grado de temperatura de masa, idénticas pertenecientes a sustancias diferentes. Por lo tanto, es deseable tener una propiedad que permita comparar la capacidad de almacenaje de energía de varias sustancias. Esta propiedad es el calor específico. En general, esta energía depende de cómo se ejecute el proceso de termodinámica. El interés se centra en dos clases de calores específicos: calor específico a volumen constante y calor específico a presión constante. El calor específico a presión constante es siempre el mayor que el volumen, porque a presión constante se permite que el sistema se expanda, y la energía para este trabajo de expansión también debe ser suministrada al sistema. También encontramos la energía interna en entalpía de calores específicos de gases ideales. Aquí vemos que Joule hace un experimento donde él suministra dos recipientes sellados y los interconecta a través de un tubo y una válvula. Él pues llena el recipiente de agua, a uno de los recipientes lo llena con aire a presión y al otro lo deja el vacío. Entonces vemos que se demuestra de forma matemática que para un gas ideal la energía interna es solo una función de temperatura. Aquí hablamos del experimento de Joule, donde sumerge el agua en el recipiente, ya lo he explicado. Él ve cuando se alcanza el equilibrio térmico, abre la válvula para permitir el paso de aire.
de un recipiente al otro, hasta que se igualaron las presiones. Joule no observó ningún cambio en la de temperatura del agua y supuso que no se transfirió calor hacia o desde el aire. Como tampoco realizó trabajo, concluyó que la energía interna del aire no cambió, aun cuando el volumen y la presión sí lo hicieron. Por lo tanto, razonó, la energía interna es una función de la temperatura solamente y no de la presión de volumen específico. La energía interna en entropía y calor específico de sólidos y líquidos también nos habla mucho del cambio de la energía, que son sustancias cuyo volumen específico, densidad constante, se llama constancia incompresible. Los volúmenes específicos de sólidos y líquidos en esencia permanecen constantes durante un proceso. Por lo tanto, los líquidos y sólidos se pueden considerar como sustancias incompresibles. En el capítulo 5 miramos el análisis de masa y energía, de volúmenes de control, sistemas abiertos. Ya en el antiguo vimos sistemas cerrados, ahora miramos sistemas abiertos. Inicia con el desarrollo de la relación general de conservación de la masa, de volúmenes de control, y se continúa con una explicación de trabajo de flujo y la energía de flujos de fluido. Conservación de la masa, también miramos que la conservación de la masa es uno de los principios fundamentales de la naturaleza, de la masa. Cuando, por ejemplo, 16 kilogramos de oxígeno presionan con 2 kilogramos de hidrógeno, se forman 18 kilogramos. En un proceso de electrolisis, el agua se separa 2 kilogramos del hidrógeno y 16 kilogramos del oxígeno. Vemos también los flujos máxicos volumétricos, principios de conservación de la masa. El principio de la conservación de la masa para volumen de control se puede expresar como la transferencia neta de masa hacia o desde el volumen de control durante el intervalo de tiempo. El balance de masa para procesos de flujo estacionario. Durante un proceso de flujo estacionario, la cantidad total de masa contenida dentro de un volumen de control no cambia con el tiempo. Entonces, el principio de conservación de la masa requiere la cantidad total. Asimismo, se expresa que el principio de conservación de la masa para un sistema general de flujo estacionario con entradas y salidas múltiples se puede expresar en forma de tasa. Caso especial del flujo incomprensible. Trabajo de fluido, energía de un fluido en movimiento y energía total de un fluido en movimiento. En energía total de fluido de movimiento, la energía total de un sistema comprensible simple consiste en tres partes: de energía interna, cinética y potencial. La energía transportada por la masa, como U, es la energía total por unidad de masa. La energía total de un fluido en movimiento de masa en M es simplemente MU, siempre y cuando las propiedades de la masa M sean uniformes. Algunos dispositivos de energía de fluido estacionario, toberas, aceleradoras y difusores, turbinas y comprensores, válvulas de estrangulamiento. También vemos las cámaras de mezclado, intercambiadores de calor, flujo en tuberías de ducto. Análisis del proceso de flujo no estacionario. Durante un proceso de flujo estacionario no ocurren cambios dentro del volumen de control. Por esto, no hay que preocuparse de lo que sucede dentro de las fronteras. No tener que preocuparse de ningún cambio dentro del volumen de control. El tiempo simplifica en gran medida el análisis. En el capítulo 6 vemos la segunda ley de la termodinámica, el cual se introduce la segunda ley de termodinámica, la cual afirma que los procesos ocurren en cierta dirección y que la energía tiene calidad así como cantidad. Un proceso no puede tener un lugar a menos que satisfaga tanto la primera como la segunda ley de la termodinámica. En el capítulo se introducen primero los depósitos de energía térmica, los procesos reversibles e irreversibles, las máquinas térmicas, los refrigeradores, las bombas de calor. Varios enunciados de la segunda ley están acompañados por una explicación de las máquinas de movimiento perpetuo a la escala de temperaturas termodinámicas. Vemos también depósito de energía térmica, y aquí vemos una imagen de una taza de café caliente
de una taza de café caliente no se pondrá más caliente en una habitación más fría. Una experiencia común es que la taza de café caliente dejada en una habitación que está más fría termine por enfriarse. Este proceso satisface la primera ley de la termodinámica, porque la cantidad de energía que pierde el café es igual a la cantidad que gana el aire circunstante. Vemos también las máquinas térmicas, la eficiencia térmica, también encontramos la segunda ley de termodinámica, enunciado de Kelvin-Planck. Es imposible que un dispositivo que opera a un ciclo reciba un calor de uso de un solo depósito y produzca una cantidad de trabajo. Los refrigeradores y las bombas. Vemos también las bombas de calor, es un dispositivo que transfiere calor desde un medio de baja temperatura a otro de alta temperatura. La segunda ley de termodinámica en el enunciado de Clarke, donde dice que es imposible construir un dispositivo que opere en un ciclo sin que produzca ningún otro efecto, que la transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura. Equivalencia de los enunciados, las máquinas de movimiento perpetuo. También vemos los procesos reversibles e irreversibles. El ciclo de Carnot. También encontramos que el ciclo de Carnot inverso y principios de Carnot. La escala termodinámica de la temperatura es una escala de temperatura que independiente de las propiedades de las sustancias utilizadas para medir la temperatura, se denomina escala termodinámica de temperatura, la cual ofrece grandes ventajas de los cálculos de termodinámica y su derivación se da a continuación por medio de las máquinas térmicas irreversibles. Bien, compañeros, esto es todo. Gracias por toda su atención.